El hombre de carne y hueso no tiene el privilegio de volver a nacer. Recordemos la parábola de Juan en San Juan 3:5. Cuando estaba con Nicodemo, el Señor le dijo: Nicodemo, Nicodemo, necesario es nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Estaba entendiendo algo de lo que Jesús le decía. No entendía absolutamente nada. La mujer samaritana, otro ejemplo. Si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva para que salpiques para vida eterna. Ella le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Cómo estaba viendo esta mujer? Con sus dos ojos de carne, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaba Nicodemo? De la misma forma, viendo con sus ojos de carne. ¿Por qué? Porque la palabra que hoy estamos viendo es exactamente como Jesús la anunció. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo son las palabras? Espíritu. Son espíritu. Y las palabras que son espíritu y que producen vida, ¿a quién que van a producir vida? Estas palabras que son espíritu. Porque, ejemplo, este hombre de carne y hueso se alimenta de carne asada, de gallo pinto, de plátano, de huevo cocido. Pero el otro hombre que está preso dentro de nosotros, ¿de qué es que se alimenta él? El pan celestial. De la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que el único que tiene el privilegio de nacer de nuevo es el otro hombre. Estos son mensajes que vamos a ir dando poco a poco. Poco a poco. Dios. ¿Verdad? Porque un plato de comida no se come de una sola cucharada. Sí, señor, así es. No tengan temor a lo que puedan ver ahí, que es lo que tenemos aquí, el nacimiento. ¿Verdad? Al final de la enseñanza vamos a dar unos CD, vamos a regalar unos afiches para que ustedes los puedan ir a ver. Estos CDs son en audio y video, para que puedan ir encontrando algunos conocimientos que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Entonces, bien, ¿a quién es que iban a recibir cuando Juan dijo que detrás de él venía otro? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora dice el Señor Jesucristo lo mismo que Juan dijo: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver quién es a este hombre o a este que Jesús está anunciando que va a enviar. Vamos a ver a quién Dios escogió como ministro para el tiempo de la ley. Vamos a ver. ¿A quién puso Dios como ministro? Gloria sea al Señor. Al profeta Moisés. Perfecto. 100 puntos. Solo 100 está sacando el hermano. Bueno, vamos a ver entonces, para el tiempo de la gracia, ¿a quién escogió Dios como ministro? ¿A quién escogió? Ya se sacó 100 puntos de usted, pero después de esta pregunta sería eso. Si quieres, vamos adelantada, ya lo dije. Bueno, entonces bien, ¿a quién vamos a recibir? Decimos al Espíritu Santo. No, perdón, estamos hablando del ministro. Dice al ministro, que es Cristo, que es el Espíritu Santo, dicen algunos. Pero, ¿cómo es que debemos de creer nosotros? Como dice la Escritura. Entonces las Escrituras nos van a decir quién es este ministro. ¿Y para qué fue puesto Moisés como ministro para el tiempo de la ley? Para guiar a un pueblo, ¿verdad? ¿Cuándo entró en vigencia la ley conocida como la ley de Moisés, que era conocida como la ley de muerte? Cuando los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios allá en el monte Sinaí. Entonces la ley entró en vigencia, ¿verdad? Y Dios había escogido ya a un ministro. En el tiempo de la gracia, Dios también escogió a un ministro.
para que nosotros pudiésemos entender la profundidad, la longanimidad y la profundidad de la gracia. ¿A quién fue que Dios puso como ministro? Vamos a leerlo en las Escrituras. Porque si yo se los digo, puede ser que no crean, o puede ser que crean. Pero como el Señor está enseñando que debemos de creer como dice la Escritura, entonces si Dios estableció un ministro para el tiempo de la gracia, debe de aparecer escrito, ¿o no? Así me gusta, ya estamos aprendiendo. Ya no nos van a seguir metiendo goles, ya estoy viendo que se están volviendo buenos porteros. Vamos a ver lo que dice entonces el libro de Colosenses 1:23. Aleluya. Vamos a ver a quién es que Dios el Padre y el Señor Jesucristo escogieron para establecerlo o ponerlo como ministro. 1:23, Colosenses 1:23. Dice así la palabra. ¿Lo tenemos? Sí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Verdad? Encontramos ya al ministro de la gracia. Vemos nosotros algo muy importante. Si existe un ministerio, tiene que existir un ministro. ¿Verdad que es así? Bien. Los apóstoles no eran ministros entonces. Allá debe de estar algún zancudito hincando el oído. Y los apóstoles no eran ministros también. También eran ministros los apóstoles. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver el ministerio de salud. Debe haber un ministro en el ministerio de salud, hablando terrenalmente. ¿Verdad? Entonces, este ministro que el presidente pone como ministro de salud debe de ser carpintero, albañil, mecánico. ¿Qué es lo que debe de ser este ministro de salud? ¿Ah? Un médico, ¿verdad? Gloria sea al Señor, 100 puntos. Entonces, quiere decir que tiene que ser un médico. Y el ministro para el tiempo de la gracia, ¿qué debe de ser? Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, y los que están, volvemos a la tierra, y los que están bajo el ministerio de salud, que hay un ministro que lo gobierna, ¿qué son esta gente que están detrás del ministro? Los que están debajo de él, pues por debajo de él. O sea, las enfermeras, los doctores. ¿Cómo son los que están a cargo de él? Son los doctores, los médicos, pues. ¿Verdad? ¿Cómo son también los que están ahí? Son médicos. ¿Y el ministro cómo es? Médico también. ¿Verdad? Por eso es que los apóstoles también son ministros, porque también ellos ministraban la palabra del Señor. Pero el apóstol Pablo lo escogió Dios para ponerlo como ministro. ¿Verdad? Él es a quien Dios escogió. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, igual que los apóstoles. Fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para que ministraran este evangelio. Entonces, el apóstol Pablo es a quien Dios le ordena escribir los mandamientos del Señor para el tiempo de la gracia. Entonces, si el apóstol Pablo es el ministro del tiempo de la gracia, ¿qué es lo que vino a hacer el apóstol Pablo? Vamos a ver qué es lo que vino a hacer él. Vamos a leerlo en 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Vamos a ver qué es lo que este ministro viene a hacer. 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No dice que nos ha sido dada, sino que dice que me. En singular. Por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento,
y otro edifica encima. Aquí el apóstol Pablo también está anunciando que después de él viene otro, que es el que la señora nos estaba diciendo, la hermana, ¿cómo se llama la hermana? La hermana Dolores. Leonor. Leonor, perdón. La hermana Leonor nos estaba diciendo que es el Espíritu Santo, pero entra hasta esta parte. Porque el apóstol Pablo, ¿a qué vino el apóstol Pablo? ¿A qué fue que vino en 1 Corintios 3:10? Por la gracia de Dios, dice, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces, el apóstol Pablo vino a poner ¿qué? El fundamento. ¿De qué? De la gracia. La gracia. ¿Ok? Ya encontramos entonces, o no lo hemos encontrado a este otro. El que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. ¿Qué vino a hacer el ministro, llamado el apóstol Pablo? A poner ¿qué? El fundamento. Escritural. ¿Qué cosa es un fundamento? Es de donde van a estar sujetadas las otras cosas, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo es a quien Dios envía y el Señor Jesucristo para establecer ¿qué? Un fundamento, para que los que estén bajo el mismo ministerio se sujeten ¿a quién? A ese fundamento. A ese fundamento escritural que Dios el Padre y el Señor Jesucristo le ordenaron establecer. ¿Ok? Vamos avanzando, vamos entendiendo, o solo estamos oyendo. Gloria al Señor. Perdónenme que tal vez sea un poco pausado para dar la enseñanza, pero esto es una enseñanza, no es una gritería. ¿Ok? Porque si yo vengo a gritarle y a hacerle muecas aquí, ¿verdad? Quiere decir que yo soy algún artista y por ende tendría que cobrarlas. Pero como yo no soy artista, ni primo hermano de ellos, sino que vengo siendo enviado para poder traer las buenas nuevas y que podamos nosotros entender. Sí, Señor, amén. Y cuando íbamos a la escuela, la profesora nos decía 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 2. Volví a repetir la profesora, ¿verdad? Con paciencia. Pero los que no estaban poniendo cuidado, a ver, hermana Leonor, 2 por 2. Hermano Choco, 2 por 2, de 5. 3. Hermano. Y ahí estaría poniendo atención a la clase de la profesora. No estaba poniendo atención. ¿Cómo se fue el hermanito cuando viene el examen después? Está listo. ¿Verdad? ¿Y nosotros cómo queremos salir de aquí? ¿Llenos o vacíos? Queremos salir llenos, pero no de las palabras de los hombres, sino de ¿qué? Del poder de Dios. Que es el conocimiento. Dice el libro de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es Poder de Dios. poder de Dios. ¿Cómo creen ustedes que yo hubiera venido desnutrido esta mañana aquí, sin conocimiento, y qué les voy a enseñar? ¿Ah? No me queda más remedio que hacerle muecas y hacerlo reír, porque no tengo nada que enseñar.